nuestro primer entrevistado del día. Se trata de Jesús Cervantes. Él es responsable de la Dirección de Estadísticas Económicas y el Foro de Remesas de América Latina del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica. De enero a septiembre, los flujos de remesas familiares que recibe el país ascendieron a montos sin precedentes de 42.965 millones de dólares, que representó un incremento de 15.03% respecto al mismo lapso del año pasado, de acuerdo con datos del Banco de México. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarlo. Igualmente, pues imparables las remesas, ¿no? Sí, las remesas han tenido un muy buen desempeño. De hecho, al cierre de septiembre, ya considerando no solamente enero-septiembre, sino el cuarto trimestre del año pasado, de manera de que juntemos 12 meses, un monto anual, las remesas alcanzaron 57.200 millones de dólares, pero también hay que reconocer que este no es un fenómeno exclusivo de México, sino que está cubriendo a los principales países receptores de remesas de América Latina y el Caribe, y principalmente aquellos que reciben las remesas provenientes de Estados Unidos. Si uno agarra, por ejemplo, no solamente México, sino también Guatemala, Honduras, El Salvador, la República Dominicana y Colombia, que son los 6 principales receptores de remesas de América Latina y el Caribe, el ingreso anual de estos 6 países al cierre de septiembre, es decir, de octubre de 2021 al cierre de septiembre, ya fue de 110,000 millones de dólares, ¿eh? Y el incremento, las tasas tan buenas que registra México también son compartidas por esos otros países. Por ejemplo, en Guatemala las remesas en enero-septiembre traen un crecimiento de 21% y en Honduras de 20.4%. O sea, el ingreso de remesas que viene de Estados Unidos va bien, va muy bien, y eso lo que está reflejando es una evolución positiva del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes en el caso de México. Ya tenemos nosotros cifras al tercer trimestre de 2022, de hecho es una nota que estamos a punto de sacar la semana que viene, y las cifras lo que muestran es que en el tercer trimestre de 2022 el nivel de empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes fue de 7.430.000 trabajadores, de los cuales 4.848.000 fueron hombres y 2.582.000 fueron mujeres mexicanas inmigrantes. O sea, el 35% del empleo fueron de mexicanas inmigrantes, y esa generación de empleo más una evolución positiva de las remuneraciones medias ya redundó en una masa salarial, digamos, de los últimos 12 meses al cierre de septiembre, de 315,000 millones de dólares. Y esos 315,000 millones de dólares es lo que está atrás de la evolución tan positiva del ingreso por remesas de México. Claro, muy interesante, Jesús. Buenas tardes, te Sí, saluda Rogelio buenas tardes. Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Jesús, y este crecimiento que tiene pues ya de algunos años y que se ha acentuado en estos meses en las remesas, ¿cómo impacta en los indicadores monetarios, concretamente en el M1? Mira, no creo que tenga una mayor relevancia para el M1, ¿eh? Las remesas, si bien se paga en efectivo, ¿verdad? En el margen, la remesa, así como se recibe, prácticamente se gasta rápidamente. De hecho, en estudios que hemos hecho nosotros de la velocidad a que se cobra la remesa, a la misma velocidad que se cobra, Sí. la misma velocidad se gasta, ¿sí? Debe de haber algún impacto, pero no creo que sea un dato muy notorio en las cifras, de M1. Estos montos de remesas récords, pues desmienten, ¿no? Las versiones o las posturas de algunos que dicen que pues la inflación, la crisis o la forma en que se está erosionando la economía en Estados Unidos, pues está afectando justamente el ingreso de los trabajadores mexicanos. Bueno, el empleo viene muy bien. En las cifras que comenté hace un momento, el incremento anual del empleo del tercer trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2022 de mexicanos inmigrantes es de 605,000 nuevas ocupaciones, ¿eh?
de las cuales 346,000 fueron de hombres y 259,000 de mujeres. 605,000, un poco para dimensionarlo, el incremento en el mismo periodo de los datos del Seguro Social fue un poco más arriba, fue de 806,000, ¿sí? O sea, el incremento del empleo anual del tercer trimestre de 2022 de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos es equivalente al 75% de lo que se incrementó el número de trabajadores asegurados en el IMSS. Sí, un crecimiento muy importante. Sí. Jesús, en este sentido, ¿hay, digamos, alguna estadística de si hay estados que están captando más estas remesas? Sí, hay estados en que no solamente son muy importantes captando las remesas en términos absolutos, sino también en términos de su tamaño de la economía. De hecho, son los estados más pobres. Por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Por ejemplo, en Michoacán las remesas son equivalentes a más de 15 puntos del PIB. ¿Sí? En general, considerando que el 13.6% de los hogares mexicanos reciben remesas, las remesas incrementan en prácticamente 30% el ingreso de los hogares receptores, de los hogares que la reciben. O sea, es un incremento sustancial en el ingreso de esos hogares. Esos hogares tienen otras fuentes de ingreso, pero esas otras fuentes de ingreso se vieron impactadas por el COVID, o sea, por la evolución misma de la economía mexicana. La economía mexicana realmente en los últimos 3 años, incluyendo en el último cuarto año, en el año actual, es de las que tienen peor desempeño en América Latina y el Caribe, por abajo del promedio de América Latina. De hecho, si uno agarra 2019-2021, ¿sí?, el desempeño de la economía mexicana está más cerca del desempeño de Haití que del desempeño de los países de Centroamérica. Oye, Jesús, ¿y cuáles son los estados de la Unión Americana que más remesas están enviando? Son básicamente California y Texas. ¿Sí? De California y Texas son los dos principales remitentes de remesas y son los que tienen la mayor población mexicana inmigrante. ¿Y a qué se dedican esos trabajadores inmigrantes? Esos agarran todo el abanico de actividades. De hecho, es uno de los temas que vamos a cubrir en la nota que sacamos la semana que viene, ¿sí? Por ejemplo, agarrando los datos del tercer trimestre de 2022, ¿sí?, en el sector de la construcción en Estados Unidos, en el tercer trimestre de 2022, había 1.7 millones de trabajadores, ¿sí?, mexicanos, inmigrantes, ¿sí? De hombres era 1.6 millones, el 33.3% de los trabajadores mexicanos inmigrantes de género masculino se encuentran en la industria de la construcción. Otro sector que también tiene una gran presencia de trabajadores mexicanos inmigrantes es el de alimentos, recreación y hospedaje, ¿sí?, en el cual en el tercer trimestre de 2022 había 1.030.000 trabajadores mexicanos inmigrantes, ¿sí? Otro también es el servicios de administración profesionales, ¿sí? O sea, agarran todo el abanico de actividades, ¿no? Pero los principales son construcción, alimentos, recreación, hospedaje, manufacturas, ventas al mayoreo y menudeo, servicios de administración y profesionales, ¿sí? Y hay algo de presencia también en el renglón que se llama servicios en hogares, que son básicamente actividades que se realizan en los hogares de americanos. Exactamente. Jesús, como dirían en Palacio Nacional, benditas remesas, pero con la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, ¿tú ves que se podría haber impactado este flujo de recursos? Sí se podría haber impactado si hay una desaceleración significativa de la economía norteamericana. De hecho, uno de los temas que nosotros vamos a sacar en esta nota que comento, que la sacamos la semana que viene, es que hay sectores en que la evolución del empleo de los mexicanos va muy bien, pero hay sectores en que ya hay alguna contracción, ¿sí?, de empleo. De hecho, en manufacturas, en comercio al mayoreo y al menudeo, pero hay sectores en que va muy bien. Por ejemplo, en construcción, el incremento anual del tercer trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2022 fue de 216,000 trabajadores nuevos mexicanos inmigrantes.
¿Y no se teme que la recesión tan llevada y traída y cacareada recesión en los Estados Unidos pueda darle al traste con estos flujos de remesas? Bueno, darle al traste no creo, pero sí pudiera impactar al envío de remesas, ¿eh? Que disminuyan un poquito, ¿no? Sí, o que se desaceleren, que se desaceleren. Bien. Pues muchísimas gracias por gracias a la ustedes. entrevista a Jesús Cervantes González, responsable de la Dirección de Estadísticas Económicas y el Foro de Remesas de América Latina del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica. Que pases buena tarde. Gracias, hasta luego.